eh, vamos a contar con la presentación del doctor Felipe Herrera con NAT, posibilidad o realidad. El doctor Felipe de Jesús Herrera Gómez es un médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es especialista en patología clínica, egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente se desempeña como jefe de servicio clínico del Banco de Sangre del Hospital de Especialidades de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 1 Bajío. Cuenta con más de 16 años de experiencia en la implementación de pruebas de biología molecular, NAT, en los servicios de sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social en la región de Bajío, liderando el proceso desde el año 2008. Su labor ha contribuido a reducir el periodo de ventana y elevar los estándares de seguridad transfusional en los hospitales de alta complejidad. Es consejero titular y encargado del Comité de Recertificación Médica del Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y de la International Society of Blood Transfusion, ISBT. Participa en este encuentro con la ponencia NAT, posibilidad o realidad, donde compartirá la experiencia operativa de su lugar de trabajo tras más de una década de uso rutinario de pruebas con ácidos nucleicos. Felipe. Hola, Valesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy honrado, muy contento de estar con ustedes el día de hoy en este Congreso Internacional de Seguridad del Paciente. No sé si se ve mi pantalla, si se alcanza a ver. Se ve perfecto. Se ve perfecta. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, pues ya vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar de NAT, posibilidad o realidad, que fue el tema que amablemente me invitó la doctora Valesca a dar. Bueno, para comenzar, he de decir que en México dejamos de preguntarnos esta situación de si es real o no hacer el NAT a los donados de sangre desde el 2008, al menos en este banco de sangre en el que yo estoy, y comenzamos en el 2008 a hacer las pruebas de biología molecular a todos nuestros donadores y exponentes de sangre. Bueno, ahí que presento mi disclaimer. Y bien, en un congreso como este en el que están tantos profesionales de laboratorio, de bancos de sangre y de atención hospitalaria, pues sabemos que la transfusión es un tema que a todos nos preocupa y es un tema que hasta las personas que no se dedican a la medicina o a los hospitales, pues también temen en un momento dado llegar a recibir una unidad de sangre, porque la duda que se tiene más en estas situaciones es si me voy a contaminar o contagiar de alguna enfermedad. Entonces, el problema no solo es la percepción de la gente, sino que realmente hay millones de personas a nivel mundial que no tienen sangre suficiente y mucho menos segura, ¿no? Supuestamente para que un país tenga una suficiencia en cuanto a sus reservas de componentes derivados de la sangre, deben donar de 10 por cada 1,000 habitantes, ¿no? Más o menos, según la OMS, hay 118.5 millones de donaciones al año, pero el problema es que la mayor cantidad de la sangre que se dona se hace en países desarrollados, ¿sí? Que esto corresponde solo al 16% de la población mundial. Entonces, la situación es paradójica porque en países de bajos ingresos, la mayor cantidad de transfusiones se hacen en menores de 5 años, y en países de altos ingresos, la mayoría de las transfusiones son mayores de 60 años, pero es donde más captación y más tecnología se tiene para hacer este tipo de estudios a la sangre. Entonces, por ende, es que la transfusión es más segura en países desarrollados que en vías de desarrollo. También tenemos un problema que ya comentaba la doctora Paula, que es que también la optimización y el buen uso de la sangre y sus componentes a veces deja que desear en algunos momentos. ¿Por qué? Porque no hay un apego a las guías institucionales, a las guías internacionales de transfusión por parte de la parte, ¿no? Que hay que aceptarlo, ¿no? Ahí falla en alguna educación en algún momento, y que si esto lo aunamos a la insuficiencia en las reservas de los derivados de la sangre, pues entonces se forma una tormenta perfecta y entonces por un lado hay poca sangre y por otro lado no se usa de forma correcta.
Y otro problema que también la doctora Cooperman excelentemente en su plática nos dijo, bueno, pues que realmente no hay países, todavía en Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, que dependemos, ¿sí?, de la donación de reposición o familiar. La donación altruista, pues, tristemente es baja, al menos aquí en el país. En México es muy bajita, no llega al 6%. Estaba viendo que allá en Chile tiene un 38, 39%, según lo que vi en algunas notificaciones, y pues qué bueno que ya ustedes van más cerca ya del 50%. Acá realmente nos falta mucho trabajo. Entonces, parte de la seguridad transfusional no solo recae en las pruebas de las que vamos a hablar y les voy a platicar cómo las implementamos, sino en la situación del donador. En cuanto mayor sea nuestro aporte donacional altruista, vamos a tener unas mejores, digamos, y más seguras unidades, fracciones de la sangre. El problema que tenemos con los donadores que no son altruistas, que son solo de reposición, es que en la mayoría de los casos, como bien decía la doctora Cooperman, sienten que deben de donar porque si no a su paciente no se le va a dar una buena atención. Y para esto echan mentiras, omiten situaciones que esa situación. Entonces hemos visto que es más probable que un paciente, un donador que tenga una serología positiva, es más común en los donadores que son de reposición que los altruistas. Y entonces, bueno, esto nos va a ocasionar que vaya un mayor riesgo residual a infecciones relacionadas a la transfusión, sobre todo en los donadores de reposición. Hoy por hoy las técnicas serológicas actuales son muy útiles y nos permiten de una infección, por decirlo así, de una cuenta a una en 700,000 unidades transfundidas. Pero en la mayor de los casos, cuando hay una infección residual, tiene que ver cuando se hacen estas pruebas de quimioluminiscencia o de electroquimioluminiscencia, que son pues de lo último que tenemos, tiene que caer, la mayoría caen en situaciones de periodos de ventana, como bien sabemos, situaciones en las cuales el donador tuvo un riesgo para adquirir una infección de transmisión por transfusión, pero lo omitió o no se dio cuenta y por eso esas unidades pueden en un momento dado llegar a uno o varios pacientes, ¿no? Entonces, el problema más común es que podemos tomar a donadores en periodo de seroconversión, puede haber variantes virales, seroconversiones atípicas y, ¿por qué no? Puede haber algún error humano en el procedimiento de laboratorio y esto pues nos puede dar un problema de una transfusión, una infección por transfusión. Los estudios de serología infecciosa ya tienen mucho tiempo que se hacen. Desde el año 1943 se empezaron a reportar casos de infecciones virales asociadas a la transfusión. Para los años 70 se empezó a utilizar el antígeno de superficie para hepatitis B como el primer estudio serológico efectuado a disponentes de sangre. Ya para los 80 estábamos empezando a detectar el core y también se estaban haciendo pruebas de función hepática pues, para también saber si había por ahí una inflamación a nivel de hígado. En los 90, bueno, ya teníamos ya las pruebas de hepatitis C y de VIH, y ya para cerca del año 2000 fue que se empezaron a implementar las técnicas de biología molecular aplicadas a la transfusión, sobre todo en Europa, para VIH. Hoy por hoy, bueno, bastante los estudios de biología molecular para otras enfermedades emergentes, como puede ser la hepatitis C, el virus del oeste del Nilo, Zika y la babesia, por ejemplo. Entonces, la limitación que tenemos de seguridad transfusional es que no todas nuestras pruebas que tenemos nos van a detectar a todos los individuos infectados, por lo que comentábamos del periodo de ventana. Y bien sabemos que un resultado que es negativo en serología no excluye la posibilidad de que haya una exposición o una infección que no sea detectable por este tipo de metodologías. Además que la presencia de los anticuerpos frente a los virus, pues tampoco nos van a conseguir un diagnóstico. Tenemos pues muchos casos, supongo que en parte del mundo, en los cuales tenemos falsos positivos, que son donadores que salen con anticuerpos o por inmunidad cruzada, pues nos dan reactividad a hepatitis C sobre todo, y pues eso no nos asegura que esa persona pues, tiene una infección, hay que hacer pruebas suplementarias o complementarias, ¿no? Pues bien, entrando un poquito más en tema, las técnicas de biología molecular en enfermedades infecciosas pues son técnicas en las cuales se hace amplificación de ácidos nucleicos virales. En el caso, pues se puede detectar DNA o RNA dependiendo del tipo de virus que sea. Esta presencia del material genético se encuentra antes
de encontrar los anticuerpos que son detectables por las técnicas de inmunoensayo, y de alguna forma también son marcadores de la replicación viral. Entonces también estas pruebas pues no solo se aplican a donadores, sino como ustedes bien saben y seguramente manejan, también en microbiología, en infectología se utilizan estas pruebas. Nos pueden indicar cuál es la respuesta de un virus ante una terapia y ante el tratamiento, cómo es que estamos manejándolo. Las pruebas de biología molecular, o que conocemos por sus siglas NAT, de Nucleic Acid Testing, son pruebas que nos detectan secuencias dirigidas de ácidos nucleicos en muestras de donadores de sangre. Digamos que es una prueba de tamizaje que está específicamente hecha para que disminuyamos los tiempos de periodo de ventana en los donadores que atendemos. Es una prueba, a fin de cuentas, cualitativa. Nos da o reactiva o no reactiva, pero sí tiene muy alta sensibilidad y especificidad y está utilizado a nivel mundial para el tamizaje de virus, parásitos, y esto reduce el riesgo de transmisión por transfusión y esto nos aumenta la seguridad transfusional, que es parte de lo que estamos tratando en este congreso. Aumentar la seguridad de nuestros pacientes quienes reciben componentes derivados de la sangre. Bueno, estas técnicas son técnicas de biología molecular que están basadas en PCR de tiempo real y nos detectan secuencias genómicas específicas, decíamos antes, de DNA y RNA. Se hace una extracción de ácidos nucleicos, estos se amplifican y se detectan los amplicones y son estándares de referencia de la OMS. Hoy por hoy esta prueba está aceptada por la parte de la FDA en Estados Unidos, por el Consejo de Salud Europeo, y aquí en México la agencia, o digamos la institución que maneja todo lo que tiene que ver con el riesgo sanitario, la COFEPRIS, y también ya tenemos varios años que la tenemos autorizadas y validadas por parte de la COFEPRIS. Y les decía que estas pruebas pues no son pruebas que nos digan cuántos virus tenemos, son pruebas nada más cualitativas, ¿sí? Nos detectan arriba de 100 copias por mililitro y esto es lo que nos dice si están o no reactivo el donador a hepatitis B, hepatitis C o HIV, que es lo que nosotros estamos implementando en este banco de sangre. La utilidad, a fin de cuentas, de NAT en la medicina tradicional es que si de por sí estamos utilizando tecnología, digamos, de última en nuestra serología, como les decía, electroquimioluminiscencia, por ejemplo, o quimioluminiscencia, pues realmente vamos a disminuir el riesgo a la hora de nosotros transfundir con hemocomponentes que estén estudiados para serología por estas metodologías. Pero no existe, como bien decían, el riesgo cero. No vamos a tener nunca un riesgo cero al utilizar una como componente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no estamos estudiando todas las infecciones, virus, parásitos o bacterias que pueden transmitirse por transfusión, ya sea que las conozcamos o sean emergentes o en este momento desconocidas, pero al menos en nosotros utilizar la mejor tecnología actual disponible de serología y aunar pruebas de biología molecular, pues nos va digamos, alcanzar a llegar un poquito al riesgo cero, sin llegar a hacerlo, pero de alguna forma nos apoyan en esto. Esto va a ocasionar que tengamos una reducción drástica de la incidencia de infecciones transmitidas por transfusión, ¿sí? Y esto pues va a hacer que se detecte en el periodo que conocemos como periodo de ventana. En ese esquema es como vemos más o menos sumarizada la situación. Por ejemplo, si están utilizando para VIH pruebas de primera generación, pues que ya realmente han caído bastante en desuso, al menos en este país, sí veíamos que estas pruebas de primera generación nos daban 50 días de periodo de ventana, lo cual pues realmente es un problema serio porque cualquier donador que esté en 50 días y no sean detectables sus anticuerpos, pues realmente esa sangre pues, va a ser más peligrosa o riesgosa, ¿no? Hemos visto que según ha ido avanzando las generaciones, pues no nos permiten menor tiempo de periodo de ventana. Cuando se adicionó el antígeno P24, estas pruebas de VIH, fue que ya se bajó a 16 días. Y hoy por hoy, con las pruebas de biología molecular, estamos hablando de 7 días para el VIH y la hepatitis C. Como pueden ver, aunque la hepatitis B todavía estamos como en 38 días más o menos. Eso sí, en pruebas individuales. ¿Por qué? Porque en algunos lugares todavía se hace el NAT en pool. Así, de hecho, lo empezamos a hacer nosotros, como les voy a comentar más adelante. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma es un poco más económico hacerlo, pero siempre nos pega en cuanto digamos, al tiempo. Es un poco más de tiempo, de periodo de ventana, el que podemos a nosotros disminuir cuando hacemos la prueba individual que cuando la hacemos en pools. Y esto nos ha ayudado un montón para el diferimiento de donadores, porque al menos nuestra normativa aquí en México, si no estamos usando biología molecular, se pide, por ejemplo, un año, ¿sí? De todo este tipo de situaciones, por ejemplo,
de relaciones sexuales con más de una persona, de algún tipo de cirugía en la cual haya habido una transfusión. Y entonces, gracias al NAT, hemos podido disminuir de 12 a 4 meses las detecciones de infecciones con VIH, hepatitis C y hepatitis B, lo cual hace que podamos recibir o no pasar a tanto diferimiento a los donadores. Por ejemplo, situaciones de 12 meses como drogas inhaladas, cateterismos, parejas sexuales o cuidadores de personas con hepatitis C y todo eso, pues ya nosotros en 4 meses podemos detectar este tipo de situaciones utilizando biología molecular. Bien, pues para poner un poquito en contexto, yo trabajo en un instituto que es por parte del nivel federal de salud, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, sí, que se encarga, bueno, pues de dar la atención de salud a, pues, a gran parte de la población mexicana, más o menos 7.4 millones de derechohabientes que tenemos en todo el país, sí, y ese es el instituto en el que trabajamos nosotros. Les presento, esa es la República Mexicana y el en rojo está mi estado, que es el estado de Guanajuato. Se le conoce como el Bajío y digamos que es el centro de la República. Si algún día vienen por acá, bueno, pues nos va a dar mucho gusto saludarlos. Guanajuato es una ciudad muy bonita, que es la capital de mi estado. Es una ciudad colonial muy, 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 muy bella y también es un lugar de mucho interés turístico. Y ese es el frontispicio que está en el hospital, que es la unidad de alta especialidad Bajío, que es un hospital de especialidades, y estamos ahí dentro en el banco de sangre, dentro de esta unidad. Pues bien, este es el único banco de sangre que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social en la región Bajío. Atendemos nuestra población derechohabiente, son casi 3 millones de personas de toda la parte del Bajío y algunos estados aledaños. Entonces, nosotros en este banco de sangre atendemos servicios de transfusión de toda esta parte del Bajío en México, que son todos los hospitales del instituto en el estado de Guanajuato y en los Altos de Jalisco, que es un estado que también tenemos aquí cerquita. En total atendemos 14 servicios de transfusión. Y este banco de sangre tiene 6 centros de colecta que están también repartidos en todas estas áreas. Y aparte de todo, este es un banco de sangre que es concentrador de estudios. Como vamos a ver, las pruebas de biología molecular, bueno, pues no son baratas, siempre es complicado por el asunto de presupuesto hacerlas, y lo que nos ha permitido a nosotros hacerlas es que hacemos contratos a nivel nacional, de todo el instituto, a nivel de la República Mexicana, y algunos bancos que no tienen, digamos, tanta productividad, a algunos bancos que sí tenemos mucha productividad, les hacemos esas pruebas de biología molecular. ¿Por qué? Porque por logística son municipios o estados cercanos, para que ellos también no tengan que hacer su propio, digamos, laboratorio de biología molecular, sino que nosotros podamos hacer las pruebas. Y así estamos con el estado de Michoacán, que es un estado contiguo. Nosotros empezamos, como les decía, en noviembre de 2008 a implementar las pruebas de biología molecular de NAT. En ese entonces realmente no había, solo había un equipo automatizado, y lo que nosotros nos dieron en su inicio fueron unos equipos semiautomatizados que había que hacer la extracción del DNA o el RNA de forma manual, y esto, bueno, pues era muy tardado y se contaminaba fácilmente, y luego todavía procesar estas muestras en 3 equipos diferentes. Eran unos equipos que eran marca Roche, se llamaban Cobas Amplicor, y era uno para cada serología, uno para VIH, uno para hepatitis B y uno para hepatitis C, ¿no? Y entonces nosotros desde un inicio siempre hemos corrido las pruebas de biología molecular en paralelo con las pruebas de serología, porque así nos lo marca la normatividad. Y en ese entonces utilizamos un equipo de Abbott que era el Architect I-2000, que ya era un equipo pues de quimiluminiscencia de 4ª generación. Entonces nosotros empezamos a trabajar así y también hacemos mini pools porque realmente teníamos el presupuesto muy ajustado. De hecho, tardábamos arriba de 10 horas para tener resultados. Entonces sí era una labor muy, 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 muy pesada cuando lo empezamos a hacer, porque tardábamos horas y teníamos muchos problemas de contaminación de muestras. Pero en un momento dado, pues se necesita que los países aumenten sus opciones para poder hacer las pruebas. En aquel entonces solo había una marca que era Novartis y tenía un equipo que era el Tigris, y el equipo que tenemos de Roche pues realmente era ese que les comentaba, el Amplicor. Y pues se solicitó por parte de la COFEPRIS al Instituto Mexicano del Seguro Social que si podíamos validar una plataforma de PCR en tiempo real, digamos, competencia para la que se tiene allá en el mercado. Y el IMSS, como éramos los únicos que trabajamos nosotros con este equipo, pues nos lo pidió. Y ahora sí que no teníamos ni espacio ni quien hiciera las pruebas, pero así nos aventamos, ¿no?
Entonces, en aquel entonces empezamos a correr en paralelo las pruebas de serología junto con las de biología molecular en los equipos de Amplicor, y a su vez también empezamos a hacerlos en esta plataforma automatizada también pues, para VIH, hepatitis B y hepatitis C. Este equipo ya se usaba en la Comunidad Europea, en Medio Oriente y en Canadá, y la solicitud de validación, pues como les comento, se nos hizo a nosotros y al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que es un hospital muy importante del sector salud que está en Ciudad de México. Entonces empezamos a trabajarlo nosotros y ya empezamos a trabajar en tiempo real. Gracias a que hicimos esta validación, este protocolo, a partir de ese entonces fue que ya entró, gracias a la validación que hicimos, digamos, a poderse comercializar esta plataforma en México, y desde ese entonces para acá es que tenemos nosotros ya, al menos hoy por hoy, dos casas comerciales que manejan NAD en el país. Novartis cambió a ser Grifo del equipo y también tenemos ya algunos equipos de Roche. Esa fue la solicitud que le hicieron a la encargada entonces del IMSS para hacer la evaluación técnica del equipo. Entonces, en ese entonces, pues corrimos 8,439 estudios, ¿sí? De 2,813 donadores en minipules de 6 muestras, de junio a septiembre del 2010. Hicimos 469 pools se analizaron, de los cuales solo salieron 3 reactivos. Estos pools, bueno, se abrieron, digamos que luego se hacían las pruebas que salían reactivas en individual, ¿sí? Y de alguna forma estas se corrieron igual en el Architect. Entonces tuvimos los mismos resultados, tuvimos reactividad en el Architect, tuvimos reactividad en la plataforma nueva y también en los Amplicor que estamos manejando. Ya para el 2010 fue que ya se le dio autorización para poder comercializar el equipo, y desde entonces hemos estado trabajando con esta plataforma, solo ya traemos una mucho más nueva, más de vanguardia. Ese fue en su momento el equipo que nosotros validamos, era el Hamilton, el que está arriba a la izquierda, era el que hacía los pools de las muestras, y el Tagman, el de abajo, era el equipo en el que nosotros hacíamos el corrimiento ya de las pruebas, de la amplificación y todo eso. Hoy por hoy tenemos que es el COBA 6800, es el equipo que nosotros estamos manejando, el cual, bueno, pues ha sido bastante utilidad y es el con el que hacemos todas las muestras de los donadores de Guanajuato y de Michoacán, como les comentaba, y es un equipo que nos ha ido bastante bien con él. Al momento, desde 2008 para acá, hemos realizado 461,090 pruebas de NAT para que estudie serología, y ya pasamos del 1,000,000 de estudios, digamos, individuales. O estamos haciendo pruebas individuales desde que manejamos esta plataforma que les comento, que ya es en tiempo real, y esta tiene una concordancia con las pruebas reactivas para serología. Estamos manejando ahora un equipo también de Abbott, que es el equipo Alinity, y pues realmente las que salen reactivas allá, realmente reactivas, bueno, pues también nos salen positivas en el equipo de PCR, ¿no? ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, hemos tenido 3 donadores con serología negativa y NAD positivo para VIH, que se puede pensar que son poquitos, pero estamos hablando de 3 donadores que pudieron haberse transfundido sus plaquetas, sus plasmas, sus constructos eritrocitarios, y no hubiéramos detectado por la vía de la serología habitual estos VIH. ¿Sí? No hemos hallado al momento periodos de ventana para hepatitis C. Lo que sí hemos encontrado son donadores con serología negativa y NAD positiva para hepatitis B, y sobre todo lo que más nos ha salido hoy por hoy es donadores con hepatitis B oculta. Es donde hemos encontrado más casos de donadores que nos salen negativos al antígeno de superficie para hepatitis B, nos da positivo la prueba de NAD para hepatitis B y ya le corremos nosotros después la prueba de neutralización y el core y ya nos dan positivos. Entonces, eso es lo que más nos hemos encontrado. Y este es un problema realmente serio. La hepatitis B oculta, bueno, pues es la presencia de genomas de virus de la hepatitis B en individuos negativos al antígeno de superficie. Entonces, son donadores que no vamos a poderlos detectar mediante esta prueba. Sí, se asocia con algunos virus mutantes que son indetectables por este tipo de ensayos, y generalmente se debe a una fuerte supresión de la replicación viral y la expresión génica. El problema es que la transmisión por la transfusión sanguínea o trasplante de órganos se puede ocurrir y se puede reactivar en pacientes inmunosuprimidos, y esto pues va a progresar a fibrosis hepática y puede llegar a ser un cáncer hepatocelular. Hay una situación, como les comentaba, con la fraseología, que no son capaces de detectarlo. Aquí, por ejemplo, hay un estudio que se hizo aquí en México muy interesante, a los cuales se le hicieron a 1,037 donadores, se les practicó PCR anidada para hepatitis C con células progenitoras, sangre periférica,
y anticuerpos para hepatitis C, NAT a la aminotransferasa. Hubo una prevalencia del 3.4%, esos 35 casos negativos para la hepatitis C con detección de ARN por NAT. Y 70% de los donos con hepatitis C oculta se consideran con estado infeccioso, con un genoma mayor de 6 unidades intercelulares sobre el mililitro. Entonces, como podemos ver, esto es una situación que se está pasando por alto. Si solo hacemos pruebas de superficie, podemos nosotros tener donadores con hepatitis que no sean detectadas y sí estamos transfundiendo unidades, pues, infectadas o con riesgo residual para hepatitis B. Entonces, la tendencia, a fin de cuentas, para implementar NAT tiene muchas, digamos, situaciones. La primera, pues, regularnos de acuerdo a estándares internacionales para efectuar serología infecciosa en componentes. Hoy por hoy, si nosotros queremos, por ejemplo, comercializar plasma con otros países que a veces pasan, nos piden que estos plasmas sean estudiados con NAT, toda la terapia celular que hoy por hoy se utilizan algunas plaquetas y todo esto, pues requieren pruebas de NAT también, ¿no? Y el que la gente también se da cuenta de que entre más segura sea la sangre, pues es algo que pues, nos exigen los profesionales de laboratorio de bancos de sangre, bueno, pues implementar estas situaciones. Y lo que acaba pasando a veces es que hasta que no se normativa, sale en la normativa de cada país, es que no se hacen este tipo de cosas, que es lo que está ocurriendo aquí en el país ahorita. ¿Cuáles son las limitaciones logísticas para implementar el NAT? Bueno, pues en primer lugar, pues que no hay mucho personal de laboratorio que conozca de técnicas de biología molecular, hay que hacer mucha capacitación, que el equipamiento, la infraestructura adecuada para técnicas de PCR no se tenga en los bancos de sangre, que es muy poco frecuente. A veces los bancos de sangre son peines de laboratorios o están inmersos en clínicas donde no tienen un área que sea adecuada para implementar este tipo de equipos, que a veces son muy grandes, como el que tenemos nosotros. Que es muy frecuente que también las muestras se contaminen si hacemos las técnicas manual que les comentaba hace ratito, y sobre todo la parte del costo, porque pues, realmente si es una prueba que no se exige o no es obligatoria en cada normativa de cada país, pues la verdad es que pues dicen, ¿para qué gastamos en esto, no? Y si pues no es obligatorio, pues no se hace, que es otras objeciones frecuentes para no implementar nada. Bueno, pues una que es muy caro, pero la realidad es que si podemos nosotros dar contratos a nivel de instituciones federales, instituciones privadas, que pueda haber laboratorios, digamos, en los cuales se haya el NAT, pues se abarata bastante la muestra, la prueba, perdón. Otra de situaciones que son para países desarrollados, bueno, pues México no es un país de ingreso alto y a fin de cuentas, pues hemos podido, al menos el Instituto Mexicano de Seguro Social, aplicarlo y hacerlo en todos los bancos de sangre de nuestro país, de nuestro instituto. Otra situación, que la serología es suficiente, bueno, pues la verdad es que hoy por hoy ya es insuficiente porque estamos viendo el advenimiento de muchas enfermedades emergentes. Por ejemplo, la hepatitis E. La hepatitis E no se puede detectar realmente más que por métodos de biología molecular cuando ésta se encuentra presente o aguda. Y esta hepatitis E puede transmitirse por transfusión y afectar a pacientes como embarazadas o recién nacidos, ¿no? O que también se dice que pues si no se tiene suficiente evidencia, pues para qué lo habríamos de implementar. Y pues la verdad es que ya en 16 años tenemos un montón de evidencia con la cual podemos compartir con ustedes. Y les comentaba, hoy por hoy nuestra normativa es un poco viejita, data del 2012, la norma oficial para bancos de sangre, y no exige hacer biología molecular al día de hoy. Dice que solo si la quieren hacer adelante, pero no se debe dejar de hacer serología. Bueno, pues tenemos desde 2024 un proyecto de norma que todavía no se publica, que todavía no es la norma oficial, en la cual nos piden que ya a partir de que se publique esta norma se van a tener que hacer técnicas de amplificación mediada por transcripción de reacción cadena polimerasa o equivalentes para hepatitis B, hepatitis C y VIH, algo que pues ya nuestra institución tiene muchos años haciendo. Claro que no se van a sustituir con estas las pruebas serológicas habituales, y deberán de realizarse en conformidad con estados de la OMS y las instrucciones del fabricante. Entonces, bueno, tal vez este año ya se oficialice el que todos los bancos de sangre en mi país hagan NAT. Ojalá que sí. Y si así se hace, pues vamos a aumentar estas detecciones, que si se ven a veces pocas, pues la verdad es que sí van a representar un riesgo en los pacientes que reciban la sangre.
Entonces, la operatividad de nada en México, bueno, pues data ya de 16 años al menos con nosotros, de uso rutinario, centralizado, acorde a la región donde se realicen estas pruebas. Estamos día con día tamizando miles de unidades. El impacto clínico es medible, ¿sí? Tenemos ya algoritmos validados y trazabilidad completa con estas pruebas y lo hemos integrado a los sistemas de calidad y de costo-efectividad institucional. Entonces, en el 2000, ¿cómo se llama? En el 2008 nos preguntaron si nada era posible en México y respondimos implementándola. La verdad es que sí fue difícil, fue complicado, fue remar mucho contracorriente porque pues no estaba obligatoria o sigue siendo una prueba no obligatoria, pero la implementamos. Y hoy en 2026 ya la pregunta ya no sería si es posible, sino por qué no la estamos usando. Como vimos antes, hay muchos motivos, hay ideas, hay prejuicios, negación, digamos, en algún momento, falta de presupuestal, también hay que decirlo, pero en cuanto más hagamos estas pruebas, vamos a detectar más donadores en periodo de ventana y vamos a disminuir el riesgo que de por sí implica el utilizar sangre y sus fracciones en nuestros pacientes. A fin de cuentas, y es importante también tomarlo en consideración, lo que nos decía la doctora Cooperman, es que sí tenemos que aumentar la donación altruista para que con ello, per se, independientemente de las pruebas que hagamos, tengamos donadores más seguros. El seguimiento a estos, la trazabilidad de los mismos, la fidelización en los bancos de sangre, también es algo que hay que trabajar mucho, porque también decían, no queremos que un mismo donador done muchas veces, ¿no? Queremos que más donadores donen una o dos veces al año, pero de una forma altruista y convencidos. Así vamos a tener sangre más segura y en cantidades y volumen suficiente. Bueno, pues es lo que les tengo para presentar el día de hoy y no sé si tenga por ahí algún tiempito o alguien tenga alguna pregunta. Con mucho gusto, si puedo responderla, aquí estamos. Ok. Bueno, qué placer que se hayan quedado hasta aquí. Estos son los valientes, ¿no? Y los que realmente están comprometidos con el cambio de la transformación real.